pasaría si el don de una santa fuera también su mayor maldición? Hoy conoceremos la historia de Lue Restoat, una joven que dedicó su vida a sanar a los demás, pero cuyo destino la arrastrará hacia la traición, el dolor y la venganza. La historia inicia con un niño atacado por un monstruo. Desesperada, su madre corre al templo y pide ayuda a la candidata a Santa Lue Restoat. Con amabilidad, Lue sana al pequeño, pero paga un precio terrible, la herida se transfiere a su propio cuerpo. A diferencia de las demás candidatas, Lue no puede curar directamente. Ella absorbe el dolor en sí misma y luego lo sana en carne propia. Es un poder defectuoso, y por eso las demás la llaman la Santa Rota. ¿Por qué soporta tanto sufrimiento? Porque el templo la acogió cuando quedó huérfana tras perder a toda su familia. Para Lue, aguantar el dolor es su forma de pagar esa deuda. A pesar de las burlas, Lue tiene a su lado a su amiga Erian Trevias, que siempre la defiende. Y también está Garrett Vance, un héroe joven convertido en capitán de los caballeros. Cuando Lue lo conoció, fue incapaz de sanarlo y lloró pensando que nunca sería digna de ser santa. Pero Garrett le dijo unas palabras que marcaron su vida: nadie nace siendo perfecto, tú podrías convertirte en la futura santa. Desde ese momento, Lue se esforzó más que nunca. Días después, la tragedia golpea a Garrett herido de gravedad por un monstruo. Ninguna santa puede salvarlo, excepto Lue, que arriesga su vida y absorbe sus heridas. El dolor casi la mata y cae desmayada. Un mes después despierta, pero lo que escucha la destruye. Alguien le dice que Erian fue quien salvó a Garrett y que ahora están comprometidos. Lue corre confundida, pero pronto descubre la verdad. Erian difundió rumores, se hizo pasar por víctima y convenció a todos de que Lue era una manipuladora. Incluso Garrett cree en esas mentiras y rechaza a Lue sin escucharla. Bajo la lluvia, destrozada, el cabello de Lue se vuelve blanco. Y es en ese momento cuando revela su verdadero poder oculto. No solo puede sanar, también puede transferir todo el dolor acumulado a otros. Un poder oscuro, contrario a la sanación. Con él, Lue promete no volver a curar a nadie, y jura que algún día habrá venganza. La narración retrocede en el tiempo y nos cuenta la leyenda del templo. Hace siglos, una chica con poderes curativos salvó a todo el reino de la plaga y fue venerada como la diosa Luce. Desde entonces, el templo reúne a jóvenes con dones curativos como candidatas a santa. Sin embargo, hace más de 10 años que ninguna ha sido considerada digna del título. Lue, de niña, soñaba con ser la próxima santa. Pero después de lo ocurrido con Erian y Garrett, ese sueño parece haberse quebrado. Mientras reflexiona sobre su vida y sobre su cabello blanco que no ha vuelto a su color original, Lue sigue siendo acosada por las demás candidatas. Una de ellas la provoca y Lue, cansada, le transfiere dolor en un instante, recordando un poder que juró nunca usar. Ese acto atrae la atención de un hombre misterioso, el príncipe Swenseed Crowny, conocido por su intelecto y su porte intimidante. Suen le revela un secreto: los ataques de las bestias mágicas no son naturales, alguien las está controlando. Y sospecha que detrás de todo está nada menos que el sumo sacerdote del templo. La teoría es escalofriante: si el templo provoca los ataques, gana devoción y poder al sanar a la población, incluso rivalizando con la familia real. Pero lo más impactante es cuando Suen le confiesa que sabe de su poder oculto de infligir dolor. No busca a Lue por su capacidad de curar, sino porque con ese poder ella puede ser clave en su plan de venganza. Lue queda sorprendida, duda, pero Suen le deja tiempo para decidir. Al salir, Lue ve a lo lejos a Erian y Garrett juntos, felices, como si nada hubiera pasado. Dolor y rabia la inundan. Pero en medio de esa confusión, aparece ante ella alguien inesperado: el sumo sacerdote, Clint Ronearts, un hombre amado y respetado por todos. Su tono es amable, casi paternal, pero sus palabras son un golpe disfrazado de consejo. La regaña por salir sin permiso y le recuerda que debe esforzarse el doble, porque sus habilidades son inferiores. Lo dice con cortesía, pero detrás de ese gesto se esconde algo inquietante. Lue se queda con una sola duda rondando en su cabeza. ¿Será él realmente el cerebro detrás de los ataques de las bestias? Buscando respuestas, Lue decide investigar por su cuenta. En la biblioteca real encuentra registros de la tribu Yuan, una etnia minoritaria de piel morena, ojos dorados y tatuajes en forma de escamas en el cuello. Se rumora que poseen la habilidad de controlar bestias mágicas. Pero justo cuando comienza a atar cabos, aparece el príncipe Swenseed Crowny. Él confirma sus sospechas: la tribu podría estar vinculada al sumo sacerdote. Y para ayudarla, le presenta a su subordinado Siji Rubin, un joven que domina el idioma de los Yuan y que será clave en la investigación. Esa misma noche, Lue sigue el consejo del príncipe: vigilar los movimientos en la oscuridad. Su instinto no falla. Ve al asistente del sumo sacerdote reunirse en secreto con un hombre de la tribu Yuan dentro de la torre de oración, un edificio que se suponía abandonado. Con astucia, Lue engaña al asistente fingiendo ser una simple doncella perdida, y en el momento justo, lo toca y le transfiere un dolor brutal que lo deja inconsciente. Entra a la torre y presencia la verdad: el sumo sacerdote negocia con la tribu Yuan, intercambiando ataques por suministros. Y como si no fuera suficiente, escucha a Erian Trevias reclamar su lugar como futura santa, hablar de su falso compromiso con Garrett Vance y despreciar abiertamente a Lue, calificando su afecto como repugnante. Lue, en shock, no puede contener un ruido, y es descubierta. Las miradas de todos se dirigen hacia ella. Está acorralada, pero justo cuando parece que todo acabará, Siji Rubin aparece para rescatarla, creando una distracción con ratas y sacándola del peligro. Lue logra escapar, pero descubre que Suen había ordenado a Siji vigilarla todo el tiempo.
El príncipe aparece poco después, elogiando la valentía de Lue, aunque aclara, atraparlos en una reunión secreta no es suficiente. Necesitan pruebas irrefutables. Suen entonces le ofrece otra vez una alianza directa. Esta vez Lue acepta que jamás perdonará la traición del sumo sacerdote ni de Erian. El príncipe le entrega una llave para un lugar especial, un invernadero oculto en lo profundo del palacio, un sitio secreto de su infancia que ahora servirá como centro estratégico. Lue duda, pero el príncipe le pide que confíe. Ahora son cómplices. En ese invernadero, Suen comparte el siguiente objetivo: Pras Deadman, un vizconde famoso por ser un mujeriego descarado y uno de los 3 nobles que apoyan al sumo sacerdote. Aunque su vida pública parece un simple escándalo de romances, en secreto podría estar ayudando a introducir a la tribu Yuan al reino mediante acuerdos diplomáticos. El príncipe revela el plan: infiltrarse en la celebración de cumpleaños de Pras Deadman para obtener pruebas de sus transacciones. Y para ello, Suen se arrodilla frente a Lue y la invita a bailar con él en el evento. Lue, molesta por lo presumido que puede llegar a ser, termina aceptando. Mientras tanto, lejos de esta conspiración, vemos a Garrett Vance y Erian Trevias. Ella lo manipula con juegos de pareja, asegurándose de que vaya con ella al mismo baile. Garrett, aunque incómodo, accede, pero cuando un subordinado suyo sufre una pierna rota y pide ayuda, Erian se niega a sanarlo, inventando excusas sobre estar cansada. Garrett queda desconcertado. La mujer que supuestamente salvó su vida no es capaz de curar una herida tan simple. Aún así, deja pasar la situación, aunque la sonrisa en su rostro al despedirse de Erian ya no está. 5 días antes del baile, Lue Restoat repasaba mentalmente su plan. Infiltrarse en el baile del vizconde Pras Deadman era una buena idea, pero había un problema evidente: no tenía ropa adecuada. El único vestido decente que había tenido terminó arruinado por incidentes pasados, y los pocos accesorios que conservaba ya no servían. Incluso el listón más bonito que había tenido lo había regalado a Erian Trevias, aunque ella nunca lo usó. Mientras meditaba, recordó que a las candidatas a santa se les asignaba un dinero proveniente de las donaciones del templo. Si lo solicitaba, quizá podría usarlo para conseguir un atuendo, pero el sumo sacerdote siempre encontraba excusas para rechazar sus peticiones. Ninguna había sido aprobada jamás. En medio de esas dudas, la puerta se abrió de golpe. Su sirvienta entró con un paquete en brazos, molesta porque era pesado. El remitente, Sigi Rubin, pero Lue lo sabía bien, aunque viniera a su nombre, ese paquete en realidad provenía del príncipe Suen. La sirvienta, con tono sarcástico, insinuó que Lue debía haber seducido a Sigi Rubin para recibir algo así. Lue reprimió la furia y, aunque deseó castigarla con sus poderes, se contuvo. Prefirió humillarla con palabras, recordándole que con sus insultos no solo la había ofendido a ella, sino también a Sigi Rubin, el ayudante del príncipe. Le recordó además la diferencia entre una candidata a santa y una simple sirvienta. Humillada, la sirvienta pidió disculpas y se retiró. Lue abrió el paquete. Dentro encontró un vestido magnífico, acompañado de zapatillas y accesorios. Una carta lo explicaba todo: el príncipe había mandado confeccionar ese atuendo por uno de los sastres más reconocidos, pensando en resaltar su belleza. Le decía también que había pedido al templo que le otorgaran vacaciones, preocupado por el exceso de trabajo que ella soportaba. Lue quedó maravillada, pero al mirarse en el espejo notó un vacío. Todo estaba completo, menos los arats. De inmediato pensó en el único que guardaba como tesoro, un recuerdo de su madre. El otro se había perdido la primera vez que usó sus poderes de sanación con alguien ajeno a su familia. Poco después de usar sus poderes, al regresar a casa, encontró que toda su familia había muerto por una enfermedad misteriosa. Aquel arat restante era ahora su único amuleto, la última conexión con su madre. Llegó el día del baile. Lue viajó en un carruaje preparado por el príncipe, acompañada de Sigi Rubin como escolta. El silencio de él hacía que la joven extrañara las bromas del príncipe, siempre hablador. En la entrada del palacio, Suen la esperaba. Al verla descender, sonrió y le dijo que aquel vestido resaltaba aún más su cabello blanco. Lue lo agradeció, pero le pidió que no fingiera. Ese cabello había sido rubio alguna vez, hasta que la tragedia lo volvió blanco. El príncipe, serio, le respondió que quienes lo criticaban no entendían nada. Ese cabello era la prueba de la fuerza con la que había soportado el dolor. Era un símbolo del que debía enorgullecerse. Las palabras la conmovieron hasta las lágrimas. Nadie le había dicho algo así antes. Suen, en un intento de aliviar la tensión, bromeó diciendo que ahora, con los colores de su cabello combinando, parecían pareja, aunque si era así, también lo serían con Sigi, lo que puso al escolta nervioso y provocó la risa de Lue. El príncipe se sorprendió al verla sonreír por primera vez frente a él. Le extendió la mano, y juntos entraron al baile. Suen le señaló discretamente al vizconde Pras Deadman, advirtiéndole que detrás de su apariencia superficial se escondía un hombre astuto cuya debilidad eran las mujeres. Lue quiso acercarse, pero el príncipe le pidió paciencia. Un invitado lo llamó, y él se apartó. Lue aprovechó para observar el lugar. Notó a una mesera de aspecto pálido, inquieta, como si escondiera un problema. Estaba a punto de acercarse, cuando una voz la detuvo. Se giró sorprendida. Frente a ella estaban Erian Trevias y Garrett Vance. Erian se acercó con una sonrisa falsa. Meses después de la traición, actuaba como si nada hubiera pasado. Con palabras envenenadas, cuestionó por qué Lue estaba sola y se burló de su cabello blanco. Garrett, incómodo, intervino pidiendo que se retiraran,
pero Erian no lo escuchó. Quiso ver más de cerca los arats de Lue, un gesto que escondía intenciones. Extendió la mano hacia ellos, y Lue sintió como su cuerpo se tensaba. No quería que los tocara, esos pendientes eran lo último que conservaba de su madre. En ese instante, el príncipe Swen rompió la tensión. Se disculpó con Lue por haberla dejado sola y saludó con amabilidad a Erian y Garrett. El ambiente cambió por completo. Garrett se inclinó respetuosamente. Erian, sorprendida, fingió cortesía al presentarse. Preguntó con un tono curioso si él era la pareja de Lue. Swen respondió que sí. Explicó con calma que Lue, siendo huérfana, había colaborado en obras de beneficencia con él, y que por agradecimiento la había invitado esa noche. El comentario neutralizó los rumores y elevó la imagen del príncipe. Erian, antes de retirarse, dijo con falsedad que esperaba llevarse bien con el príncipe. Sin embargo, al alejarse escuchó algo que le enfureció. Swen lanzó un golpe devastador, le comentó a Garrett que su padre había sido un gran caballero, lástima que el hijo no tuviera buen gusto en mujeres. Lue y Swen se alejaron mientras que Erian juró venganza. Poco después, comenzó el baile principal. Swen invitó a Lue a bailar, pero ella confesó que no era muy buena, aunque que si sonaba una canción que conociera, bailaría encantada. Swen rió, murmurando que quizá podía arreglar eso. Por primera vez en mucho tiempo, Lue también rió. Entre los invitados, volvió a ver a la mesera pálida de antes. Algo no estaba bien. La mujer sostenía un cuchillo, temblando, con la mirada fija en el vizconde Rasdedmen. Swen actuó al instante. Se acercó y le quitó el arma con naturalidad, y sin levantar sospechas, la llevó junto a Lue fuera del salón. La mujer, en llanto, se presentó como Charlotte Mal. Había trabajado 2 años en la mansión del vizconde. Al principio todo fue normal, pero cuando anunció su compromiso con Alan, el dueño de una pequeña panadería, su vida cambió. El vizconde la llamó a su habitación, y allí la forzó. Charlotte, destrozada, le contó la verdad a su prometido. Alan, furioso, fue a exigirle una disculpa al vizconde. Días después, el negocio de la panadería fue arruinado por influencias del noble. Desde entonces, Charlotte solo pensaba en una cosa: matarlo, aunque eso le costara la vida. Charlotte lloraba desconsolada. Lue sintió una ira profunda y prometió hacer justicia. Más tarde, Lue elaboró un plan. Aprovecharía el acercamiento con Rasdedmen para obtener las pruebas de sus negocios ilícitos y, de paso, hacer justicia por Charlotte. Swen dudó, pero confió en ella. La música cambió, y sonó una melodía que Lue conocía. El príncipe sonrió y le tendió la mano. Durante el baile, Lue brillaba como nunca. Fue entonces cuando Swen notó algo: que el pendiente que Lue llevaba. Su mente se detuvo. Lo reconocía. Años atrás, una niña desconocida lo había sanado cuando nadie más lo ayudó, dejando caer ese mismo pendiente. Lue era esa niña, su salvadora. El baile terminó entre aplausos. Incluso el vizconde Rasdedmen se acercó. Comentó lo injusto que era que el príncipe hubiera llegado acompañado de una dama tan hermosa sin presentarla. Con tono insolente, tomó el rostro de Lue entre sus dedos. Swen intervino de inmediato, recordándole que aquella mujer era su acompañante y que debía mostrar respeto. Lue, sin embargo, detuvo al príncipe y decidió actuar por su cuenta. Se inclinó hacia el vizconde y, con una sonrisa encantadora, le susurró al oído que deseaba celebrar su cumpleaños, a solas, más tarde esa noche. El vizconde mordió el anzuelo, invitó a Lue a su habitación y besó su mano. El plan estaba en marcha. Swen, aunque no del todo conforme, confió en Lue. Limpió con su pañuelo el lugar donde el vizconde la había tocado, como si quisiera borrar su huella. Cuando llegó el momento, Lue caminó hacia la habitación privada del vizconde. Tocó la puerta. Desde dentro, él la invitó a pasar. Le ofreció vino, pero Lue lo rechazó. Él la empujó violentamente hacia la cama, exigiendo saber sus verdaderas intenciones mientras le aprieta su muñeca para que responda rápidamente. Y así, la tensión volvió a escalar. El peligro era real, y Lue estaba sola frente a ese monstruo. Lue, con el dolor punzante en su muñeca, calculaba con frialdad. Sabía que para activar su poder necesitaba contacto directo, su mano contra la piel del vizconde. Con voz calmada, respondió al vizconde que lo único que buscaba era emoción. El vizconde Rasdedmen estalló en risas. Comenzó a contarle sobre Charlotte Mal, cómo ella se había resistido, cómo lloró, pero que siempre quiso tener a una mujer como Lue, alguien que viniera voluntariamente. Lue mantenía la compostura, pero por dentro hervía de ira. De pronto, el vizconde agarró su vestido con fuerza y arrancó un trozo de tela con violencia, soltando su muñeca por un instante. Ella aprovechó, se acercó con suavidad, como si acariciara su espalda, y apoyó su mano contra su piel desnuda. En ese instante, transfirió un dolor insoportable. El vizconde cayó de rodillas, gritando de agonía. Lue, con voz fría, le explicó que lo había envenenado con el vino que bebió antes y en pocos minutos moriría si no tomaba el antídoto que ella tenía. El rostro del vizconde se puso pálido. Suplicaba que le diera el antídoto. Lue le pidió algo a cambio, unos documentos que expondrían la oscuridad del templo. El vizconde se negó. Lue suspiró y caminó hacia la puerta, como si fuera a dejarlo morir ahí mismo. Eso lo quebró. Desesperado, gritó dónde estaban los documentos exactamente. Le suplicó que le diera el antídoto, pero Lue se detuvo en la puerta y, sin voltear, le dijo que antes debía firmar algo. Mientras tanto, fuera de la mansión, Sigi Rubin descubrió algo aterrador: Erian reuniéndose en secreto con alguien de la tribu Yuan. Su mente conectó los puntos. Recordó a la tribu Yuan, su habilidad para controlar bestias mágicas.
Su instinto le gritó que algo terrible estaba por ocurrir. Sin perder un segundo, corrió de regreso para advertir al príncipe Swen y a Lue. De vuelta en la habitación del vizconde, Lue extendió un documento frente a él. Le explicó con frialdad que contenía una factura por todos los daños que había provocado a sus víctimas. El vizconde, con manos temblorosas, leyó la cifra. Era exorbitante, pero aún así firmó el documento y se lo devolvió a Lue, exigiendo el antídoto con desesperación. Lue tomó el papel, y con una sonrisa helada le confesó la verdad: no existía ningún antídoto. Nunca lo hubo. El vizconde, humillado y destrozado, comenzó a llorar de desesperación antes de desmayarse en el suelo. Lue chasqueó los dedos. El dolor se deshizo. Salió de la habitación con el documento en mano. Afuera le esperaba el príncipe Swen. Al verla, su expresión cambió de inmediato. El vestido de Lue estaba rasgado. Sin decir palabra, se quitó su abrigo y lo colocó sobre sus hombros para cubrirla. Juntos se dirigieron hacia la habitación secreta donde se guardaban los documentos restantes. Los encontraron exactamente donde el vizconde había dicho. Con eso, su objetivo estaba cumplido. De repente, Sigil Rubin irrumpió en la habitación. Venía a advertirles del peligro, pero antes de que pudiera explicar, un estruendo sacudió toda la mansión. Los gritos de los invitados atravesaron las paredes. Las bestias mágicas habían entrado al baile. Las criaturas destrozaban todo a su paso. Los invitados corrían aterrorizados mientras las bestias atacaban sin piedad. Lue, observando el caos, se preguntó si realmente Erian era capaz de algo así. El príncipe Swen, sin dudar ni un segundo, confirmó que sí. Erian no tenía límites. Swen le pidió a Sigil Rubin su espada y se preparó para combatir. Le ordenó encontrar al miembro de la tribu Yuan, quien debía estar controlando a las bestias desde algún rincón oculto de la mansión. Luego le entregó los documentos a Lue y le ordenó que se fuera de inmediato. Pero Lue se negó. No podía abandonarlo. No lo dejaría pelear solo. Swen trató de convencerla, argumentando que era la mejor opción estratégica, pero Lue ya había tomado su decisión. Quería combatir junto a él. Le explicó su plan. Swen dudó. No le gustaba ponerla en peligro, pero al final cedió. Confiaba en ella. En otra parte de la mansión, Garrett Vance ayudaba a evacuar a los invitados. Garrett no había traído su espada. Erian no le había permitido llevarla al baile. Ahora estaba desarmado, y pensaba en ella con preocupación, esperando que estuviera a salvo. De pronto, una señora de cabello blanco tropezó y cayó al suelo. Una bestia la vio, rugió y se lanzó directamente hacia ella. Garrett corrió para cubrirla con su cuerpo, pero antes de que la bestia llegara, Lue apareció de la nada y la distrajo. En ese instante, Lue lo comprendió: las bestias estaban atacando específicamente a personas de cabello blanco. El príncipe Swen entró en acción, atacó a la criatura con precisión, hiriéndola lo suficiente para debilitarla. Lue aprovechó el momento, tocó a la bestia y le transfirió síntomas de resaca. La criatura quedó desorientada e incapaz de pelear. El plan funcionó. Los invitados, al ver la escena, aplaudieron. Elogiaron al príncipe Swen y también a Lue por derrotar a la bestia. En el segundo piso de la mansión, Erian observaba todo. Su plan había fracasado. Su intención era que las bestias hirieran a los invitados para que ella pudiera curarlos, ganando la devoción de los nobles hacia el templo, y de paso, eliminar a Lue. Frustrada, abandonó la mansión sin ser vista. Escondido en las sombras, el hombre de la tribu Yuan observaba desconcertado. Intentó escapar, pero Sigil Rubin lo capturó antes de que pudiera hacerlo. Entre la multitud, una figura misteriosa observaba a Lue con atención. Algo en ella le resultaba familiar. Finalmente, el ataque terminó con solo heridas menores. Los crímenes del vizconde Ras Deadman fueron expuestos ante los nobles. Fue arrestado de inmediato, pero no reveló quiénes eran sus patrocinadores. Hacerlo hubiera expuesto al sumo sacerdote y a sus cómplices. Desafortunadamente, el plan no fue perfecto. No obtuvieron pruebas directas de la participación del sumo sacerdote ni de Erian, y lo peor estaba por venir. El carruaje que transportaba al hombre de la tribu Yuan y a Ras Deadman fue atacado por bandidos en el camino. El hombre de la tribu Yuan murió al instante. Ras Deadman sobrevivió, pero su mente se quebró por completo. Quedó mudo, reducido a un ser sin voluntad. Incluso en prisión, permanecía inmóvil, como una cáscara vacía. Los bandidos, sin duda, habían sido enviados por el sumo sacerdote. Aún así, no todo fue malo. El caso de Charlotte Mal fue resuelto. Recibió una compensación generosa de los activos confiscados de Deadman. Días después, mientras Lue y el príncipe Swen planificaban su próximo movimiento, llegó una noticia inesperada: Lue había sido convocada por el rey. Ella quedó sorprendida. ¿Por qué el rey querría verla? Mientras tanto, en el Palacio Real, el hermano de Swen revisaba el informe sobre lo ocurrido en la mansión Deadman. De pronto, una mujer de cabello verde entró a la habitación. Su nombre era Diana, su prometida. Ella le contó emocionada que la candidata a santa que había ayudado a Swen iría al palacio, pero mencionó que Louise, su asistente, estaba especialmente ansioso por verla. En el templo, Erian hacía berrinche. El sumo sacerdote la había regañado por actuar por su cuenta, y ella culpaba a Lue de todo. De pronto, su sirvienta entró con un mensaje del sumo sacerdote. Se trataba del festival anual de cumpleaños que se celebraría pronto. En ese festival se elegían 2 princesas rosas para representar a la diosa Luce, una por la corte real, otra por el templo. En otra parte del templo, el sumo sacerdote,
Furioso con Erian por arruinar su plan, decidió acelerar todo. Sospechaba que Swen ya había descubierto demasiado. Cuando Garrett entró preguntando sobre Lue, el sumo sacerdote lo echó nerviosamente. Garrett salió con dudas. ¿Realmente Lue era la mujer terrible que Erian describía? Lue llegó al palacio con un vestido regalado por Swen. Mientras atravesaba el jardín real, alguien le arrojó un bol de agua desde una ventana, arruinando su atuendo. En el peor momento posible, se encontró con el hermano de Swen, el primer príncipe Sarit Jit Crowny. Con actitud agresiva, le preguntó qué hacía en el jardín real luciendo tan desalineada. Lue se disculpó por su aspecto. Pensó en ser honesta y contarle lo que había ocurrido, pero al final decidió ocultar la verdad para no involucrar a Swen. Le dijo que fue por su propio descuido que terminó empapada. El príncipe Sarit respondió que eso era inaceptable. Extendió su mano hacia ella, como si fuera a juzgarla físicamente, pero de pronto, una voz lo detuvo. Era su prometida, Diana. Llegó con expresión severa y lo regañó por no mostrar preocupación. A los ojos de Lue, el príncipe Sarit ahora parecía un perro regañado. Diana se presentó formalmente como Diana Peridot, la mujer destinada a convertirse en la próxima reina. Lue se disculpó y se presentó, pero Diana la detuvo. Le dijo que quería agradecerle algo, pero que antes debía cambiarse de ropa. La llevó a su habitación. Ya en su habitación, Diana le prestó un vestido viejo pero bonito. Luego le preguntó si el vestido arruinado se lo había dado el príncipe Swen, ya que había escuchado que bailaron juntos. Lue, sonrojada, confirmó que sí. Diana, al tocar el tema del baile en la mansión Deadman, le contó que su abuela había estado allí esa noche y que Lue la había salvado. Por eso estaba agradecida. Le hubiera gustado hablar más, pero era hora de que Lue fuera a la sala de audiencias. En la sala de audiencias, el rey concedió a Lue su único deseo: recuperar la propiedad de su familia antes de ser demolida ese año. El rey esperaba que pidiera aprobar su compromiso con Swen, pero Lue dijo humildemente que nunca sería una pareja adecuada para él. Al decirlo, sintió un extraño dolor en el pecho. La conversación concluyó, y Lue se retiró de la sala de audiencias. Agotada por la tensión, bajaba por las escaleras cuando de pronto, alguien la empujó. Cayó hacia adelante, pero por suerte, unos brazos la atraparon. Era el príncipe Swen. Lue le pidió que la bajara, pero le preguntó con seriedad si realmente solo se había resbalado, y por qué no llevaba puesto el vestido que le había regalado. Lue intentó mentir, pero Swen le dijo que si no respondía con honestidad, no la bajaría. Al final, Lue terminó contándole la verdad. Swen, preocupado, insistió en asignarle a Sigi como guardia, pero Lue reveló algo doloroso antes: ese tipo de ataques eran cotidianos para ella. Swen, entristecido porque Lue se había acostumbrado al dolor, acarició su rostro con ternura. Ambos se sonrojaron. De repente apareció Louise, quien corrió a abrazarla. Swen, desconcertado y celoso, lo apartó. Lue explicó que Louise había sido como un hermano mayor. Ahora trabajaba como asistente de Diana. Por eso, ahora que se habían reencontrado, Louise tenía algo importante que decirle. Sospechaba que la muerte repentina de su familia podría haber sido un plan orquestado por alguien. Lue quedó conmocionada. Le preguntó quién pudo haberlo hecho, pero la conversación fue interrumpida. Louise le pidió continuar en otro momento. El príncipe Swen entonces le pidió a Lue que se retiraran. Estaba alterada y necesitaba calmarse para pensar con claridad. Al día siguiente, Sigi llegó como su nuevo guardia personal. Le entregó un mensaje del palacio. Lue había sido elegida como princesa rosa del festival, junto con Erian. Diana Peridot la había recomendado. Swen explicó que usarían esa posición para exponer al sumo sacerdote. Lue tenía dudas, especialmente porque la otra princesa rosa era Erian Trevias. En la habitación de Erian, ella estaba con Garrett Vance. Le mostraba el velo que usaban las princesas rosas. Garrett le mencionó que había muchos Metouns en la ciudad haciendo destrozos y que los caballeros habían recibido una solicitud de ayuda. Erian respondió sin darle importancia a la situación. Garrett le dijo que debía ir a cumplir su misión, pero Erian comenzó a llorar. Le reclamó que había estado muy distante. Garrett la vio y le pidió disculpas, abrazándola. En sus pensamientos, Erian pensaba que todo era aburrido. Le desagradaba que Lue fuera la otra princesa rosa. Necesitaba encontrar algo entretenido pronto, algo con lo que aplastar a Lue. El príncipe Swen y Lue estaban planificando su nuevo plan. Pensaban que el sumo sacerdote no actuaría hasta que terminara el festival de cumpleaños, pero nunca se sabía qué podía hacer Erian. Luego, Swen le dijo a Lue que creía que ella merecía ser la princesa rosa, y que quería verla usando el vestido ceremonial. Lue se sonrojó y sonrió. Le prometió que cumpliría ese rol y ganaría la confianza de todo el pueblo. Después, Lue, el príncipe Swen y Sigi Rubin caminaban juntos. Pero detrás de los árboles, una nueva enemiga los observaba. Esa persona consideraba a Lue como una mujer malvada, porque seducía a Swen. La enemiga de Lue era una chica que supuestamente era la prometida de Swen, y juró que se desharía de Lue a como diera lugar. Y así, una nueva amenaza se cernía sobre Lue, justo cuando la verdad sobre su pasado comenzaba a salir a la luz. Y así concluye la primera temporada de esta historia. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por darle una oportunidad a este primer video del canal. Espero que hayas disfrutado este resumen tanto como yo disfruté preparándolo para ti. Si quieres saber cómo continúa la historia de Lue, te recomiendo ir directo al manga, el nombre se encuentra en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos hasta el próximo video.